Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¿Cómo están, querido público? Sean bienvenidos a este su espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde donde los saludamos con mucho gusto, comenzando para nosotros en estas transmisiones en vivo el mes patrio. Así es, con muchísimo gusto, el mes de septiembre, estamos ya aquí listos, reunidos para reanimar y relanzar con mucho gusto y con mucho cariño esta conversación. Y ahora, pues bueno, con un tema nuevo, un tema inédito, que gustosamente queremos abrir para trabajar conjuntamente con ustedes. Saben bien que es muy importante su participación, sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, observaciones, cualquiera que ésta pudiera ser. Saben que son muy importantes para nosotros y por lo tanto siempre bienvenidos. Y el tema del día de hoy es muy interesante, me parece una propuesta genial y también con un tinte de humor como nos lo propone la doctora Silvia Heiser. El tema es el siguiente, los decires de qué es el psicoanálisis. Así es, los decires de qué es el psicoanálisis y que pues está por demás decir que se trata de algo que ha venido atravesando, ha venido estando presente a lo largo de todo el siglo XX, sin duda. Desde finales del siglo XIX, Sigmund Freud propone el nombre ya de bautismo, digamos, a su creación, propone el nombre del psicoanálisis. Y ni qué decir, como lo decía hace un momento, que a lo largo de todo el siglo XX ha sido por lo que el psicoanálisis propone, por lo que el psicoanálisis moviliza en la vida psíquica de los seres humanos, ha sido motivo de polémica, de muchas observaciones, de críticas también, y claro, de muchas interpretaciones y decires al respecto de qué es el psicoanálisis. Entramos en el siglo XXI, digo entramos porque sigue siendo muy joven, estamos apenas en el año 23 del siglo XXI, y esa situación podríamos decir que en buena medida no cambia. Distintos ámbitos de nuestra cultura, por supuesto los ámbitos concernientes a la salud, lo que se llama la salud mental, que es el campo de la psiquiatría, por supuesto también las psicoterapias, la psicología, siempre están dando vueltas como mayates al respecto de poder decir o criticar qué es el psicoanálisis. En muchos casos también se autorizan, cosa que nosotros nos damos cuenta, se autorizan a decir, a definir qué es el psicoanálisis de una manera muchas veces, pues hasta altanera. Entonces, ¿por qué no? Nos parece una línea, la que hoy nos propone la doctora Heiser, sumamente interesante y reitero que nos permite también abordar con humor, que digamos cuáles son los decires de qué es el psicoanálisis. Y además, en un tiempo, el actual, muy interesante por lo que sabemos que circula mucho en todos los medios de comunicación y en redes sociales, que es este concepto de las fake news. Sí, las noticias falsas que ya sabemos cómo inundan todos nuestros medios. Ni qué decir, por ejemplo, ahora con el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Recuerdo ahorita una cuando se aventaron la friolera, la noticia de que recién terminado o casi terminándose el aeropuerto Felipe Ángeles, ahí viene la noticia de que la torre de control estaba chueca y que parecía la torre de Pisa y entonces estaba todo mal hecho. Pues bueno, noticias como esa recibimos todos los días. Entonces, en el tiempo de las fake news, abordemos el tema que nos propone la doctora Heiser, los decires de qué es el psicoanálisis. Y para ello, con muchísimo gusto, en este espacio de martes, que es Palabra de Hombres, le damos una muy cálida, muy cordial bienvenida, abrazando a nuestra querida doctora Heiser, Silvia Heiser, creadora y directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que está hoy aquí con nosotros. Pues aquí estoy.
siempre quiero que sea la frase que me represente. Aquí estoy, ¿sí? Y estoy con ustedes, estoy con el público, estoy con todo lo que conecta el psicoanálisis al psicoanálisis. Aquí estoy. Muy bienvenida, doctora. Como también los colegas que solemos estar aquí presentes el día martes, los nombro rápidamente para dar inicio a la conversación. Nuestro colega en el Estado de México, Einar Hernández. En la Ciudad de México, nuestro colega Misael Montes de Oca. En Pachuca, la Bella Airosa, nuestro querido colega Óscar Hernández. Y quien les habla, Germán López Díaz, desde Zacatecas. Ultimitos días en Zacatecas, a unos cuantos días de volver a la Ciudad de México y reunirme con todos mis colegas. Bienvenidos, bienvenidos todos y adelante. Sí, Y ya la vamos a tener por acá. Sí, va a ser muy padre. Ya se congeló su imagen, Misael. ¿Ah, sí? Sí. Cuando dijo, ay, sí, ajá, Bueno, espero que estaba ahorita congelado. espero que Entonces ahorita se estabilice. parecía como que era la voz de su inconsciente la que habla. Bueno, pues empecemos precisamente con, estamos todos presentados, Germán. Así es, doctora. Estamos ya todos presentados el día de hoy. Bueno, me falta decir porque a lo mejor de repente también escucharemos su voz a mencionar y presentar a nuestra querida colega Giselle Mendoza. Ah, ok, sí, que también me dijo muy entusiasta que quería participar. En todo el mes de septiembre vamos a estar precisamente en el decir de los decires, ¿sí? Porque inclusive dentro de los mismos psicoanalistas hay concepciones radicalmente distintas de qué es el psicoanálisis. Hombre, y parece ser que se va a conectar con nosotros la psicoanalista Adriana Lozano. Así es. Así es, Nada más, doctora. Igual no estoy viendo con mucho gusto y bueno, reitero lo que decíamos al inicio en la presentación, esta enorme alegría del mes patrio que nos inunda y que con ello, por lo tanto, y las novedades de esta emisión y este mes, le damos también una muy cálida bienvenida hasta Francia a nuestra querida colega, la psicoanalista Adriana Lozano. Sí, qué gusto de estar aquí, con mucho calor en Francia, no sé en México cómo está, pero aquí está bochornoso, no se pueden imaginar. De regreso, sí, ahora en Francia se inician no es el mes patrio, pero sí es todo el retomar todas las actividades de las escuelas, de los hospitales, todo esto vuelve a su vida cotidiana. Entonces aquí estamos de regreso en Francia con todos los retomar después de las vacaciones escolares. Ah, lo que yo le recomiendo, doctora, a usted que vive en Francia, váyase a divertir el 15 de septiembre a la Embajada de México en Francia. Sí, En hombre, y además hacen de comer, es una maravilla. No, es una comida Hay deliciosa. tequilita, bueno, es una maravilla. Así es. Y hoy en la mañanera, nuestro señor presidente explicó que en realidad lo que se festeja es el grito de independencia. y así es, doctor. Sí. Por eso es el grito. Ajá, sí. Y que es tan importante en la vida de los mexicanos, aunque se estaba colapsando, en la vida de los mexicanos es tan importante el mes patrio, el 15 de septiembre, por supuesto, ¿sí? Porque tiene la condición, tiene la relevancia de lo que se festeja, por ejemplo, en las Navidades, el 24 de diciembre, ¿sí? No nos importa si el 24 de diciembre es verdad que nació Cristo o no nació Cristo. Lo que sí sabemos es que en ese día nos reunimos en una intención de que entre nosotros reine el amor y la paz. Y bueno, sabemos que hay mucha gente que no soporta la Navidad, que la odia, la aborrece, porque también
son momentos de muchísima soledad y de muchísimo dolor y de muchísimo sufrimiento, porque se está sin familia o porque se está ya sin algunos seres queridos, en fin. No es cualquier cosa. Los festejos y sobre todo los festejos con esta carga, pero bueno, volvamos a nuestra tarea, ¿sí? ¿Qué podemos decir los psicoanalistas a veces de qué es el psicoanálisis? Porque también entre nosotros hay ideas radicalmente distintas. Hay grupos que se han dedicado, digamos, a una dinámica del odio, ¿sí? Y entonces, se atacan los psicoanalistas entre ellos. ¿Por qué? Porque se odian, porque se convierte, digamos, como en el caso de las religiones, ¿no? ¿Sí? La religión católica, la religión protestante, y entonces, pues, el que es protestante no soporta al católico y el que es católico no soporta al protestante, y bueno, por ahí se hacen las divisiones. Pero hablemos de todas esas voces, de todos esos decires al respecto del psicoanálisis, ¿sí? Primero que nada, ¿qué se les ocurre? Híjole, pues ya con esto que dijo de entre los protestantes y católicos, doctora, es como, es como sí, los grupos pueden ser muy, muy aguerridos, muy agresivos incluso, de descalificarse mutuamente, ¿no? De yo tengo la verdad psicoanalítica, ¿no? Pero en este Eso es tema de de eso, la verdad psicoanalítica. exactamente, exactamente, eso es por lo que se pelean, Ujú, porque si alguien fue prudente y decente, fue Freud y nunca anduvo, digamos, diciendo que él decía verdades. Sí. ujú. No, y sí, Era exacto. muy interesante el cómo defendía él su postura y de qué manera se ubicaba en el mundo que le tocó vivir, que ciertamente no es distinto en aquello que está de fondo al mundo que nos está tocando vivir ahora. No es diferente, simplemente tiene manifestaciones radicalmente distintas, pero lo que está en juego es lo mismo. Hay veces que yo digo, por ejemplo, que toda la economía del mundo nace y se resuelve simple y sencillamente porque los seres humanos comemos, y qué tal si un día dejamos de comer Sí. y se acaba la economía, desaparece. Porque todo ese engranaje tan complejo de la economía de los países, ajá, definitivamente está sostenida porque los seres humanos comemos. Sí. Pero ¿qué tal si un día decidimos no comer? Bueno, pero hablemos de esas voces que dicen, no, el psicoanálisis, no, ya está caduco, ya no sirve para nada. Ahora es el coaching. Uy, sí, está, pero sí en boga el coaching, ¿no? Sobre todo el coaching ontológico, ¿no? Aquí En en este Francia ha sucedido algo que a mí justamente ya lo había yo tocado en los programas, Ujú, es que al contrario, yo creo que ciertos grupos intelectuales en Francia se dieron cuenta que ellos mismos habían promovido un cientismo feroz que era darse un balazo en el pie, porque íbamos a ser totalmente tratados y maltratados desde la biología, desde ser organismos vivos, y ellos lo habían promovido, y que lo que era curioso es que uno de los ataques más fuertes fue contra el psicoanálisis, porque el psicoanálisis pone de pie un sujeto que la biología no puede dar cuenta. Entonces fue muy atacado el psicoanálisis, y ahora en Francia, en ciertos grupos fuertes intelectuales, se escucha mucho, por ejemplo, en la radio francesa, en la televisión francesa, en muchos periódicos, un regreso a hablar del psicoanálisis, a hablar de Freud, con una preocupación de lo que se desató al promover el sujeto como organismo biológico. Entonces es muy agradable
escuchar al contrario, hay un libro inclusive que salió para divulgación importante, agradable, que se llama Freud en su Transat. En su Transat es en la playa, con una psicoanalista que justamente promueve y vuelve a erguir todo lo que ha molestado de Freud y con la importancia y la urgencia que es en nuestro momento de hoy recuperar el sujeto del inconsciente, el sujeto que no es biológico. Entonces, hay por supuesto que las neurociencias atacan al psicoanálisis, pero antes también los intelectuales atacaban de manera feroz al psicoanálisis y ahora se ve a Freud por todos lados, están libros de Freud por todos lados, hablan de Freud a mí me da risa porque bueno, es la primera vez en mi vida que yo veo, es muy agradable, ¿eh? Yo como psicoanalista digo, después me entero y voy y abro y digo, bueno, esto no es psicoanálisis, esto sí es psicoanálisis, pero es muy agradable para mí ver en Francia, en todo caso, una promoción de parte de los intelectuales. Creo que se están mordiendo las manos, se están dando cuenta de lo que promovieron y el monstruo que abrió el hocico, ¿no? Y que va del lado de la violencia, con las neurociencias. Que los primeros que van a ser eliminados del paisaje va a ser la cultura, va a ser la cultura. Entonces ahora están muy interesados en el sujeto de Freud, ¿no? Entonces, bueno, eso está sucediendo ahorita en Francia y para mí es muy curioso, me siento hasta rara con este tipo de cosas, ¿no? Sí. Pues ahora que le escucho, doctora Lozano, pienso de inmediato cuán distantes estamos de ello en México y lo pienso sobre todo. Yo no estoy de acuerdo. No, perdona, mi querido Germán. No estoy en nada, estoy de acuerdo con eso de que cuán lejanos estamos en relación a esta inquietud que se despierta ahora en Francia. No, definitivamente no. A lo mejor usted no está en contacto con todo el movimiento que hay en México al respecto del psicoanálisis. Sí. Pero Sí, sígale. ¿sabe? Lo pensé, doctora, en la distancia por cómo yo lo que pensé de inmediato es el fenómeno acá por la influencia sobre todo de las líneas terapéuticas norteamericanas, lo que viene de Estados Unidos, que es lo que yo percibo con una presencia más invasiva en la cotidianidad, tanto sí, en textos de muy rápida publicación, de mucha accesibilidad, y también en el decir de la gente, en el decir de cómo lo que buscan es más estas experiencias terapéuticas de corta duración y de resultados inmediatos, es decir, cómo es el coaching y cómo son otras prácticas que vienen pues de las psicoterapias y las psicologías norteamericanas. No, creo que definitivamente nos dejamos impactar por la publicidad, pero la publicidad, acuérdese que si Coca-Cola no estuviera, Coca-Cola, 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 ya hubiera desaparecido la Coca-Cola. Entonces, gastan millones en publicidad para mantenerla, digamos, en esa presencia de la vida cotidiana de los seres humanos del mundo. Sí, de hecho lo que dice la doctora, algo que me suena, es una paciente mexicana que tengo, me contaba, ella está con psicólogos, y me contaba que habían hecho un coloquio monumental para vender lo que tiene que ver con tratamientos, vender pruebas psicológicas. Pero que es verdad que al final la mujer capacitada para probar, hay como 500 pruebas, una cosa bestial, ya se puede hacer pruebas de absolutamente todo, pero que en su discurso al final incluyó el psicoanálisis y dijo, bueno, cuando todas estas pruebas, lo primero era venderlas, entonces a fondo las pruebas, ¿no? Se puede saber por qué uno estornuda, se puede saber por qué uno se siente incómodo, se puede prever
que el niño y sus sentimientos no sean expresados, entonces se hacen estas pruebas, se hacen estos juegos, pero que al final a mi paciente le extrañó que la capacitadora, en realidad la vendedora de las pruebas, porque en realidad había un interés para el gobierno mexicano, Sí. venderle al gobierno mexicano pruebas que tienen que utilizar, que les cuesta un montón de dinero al pueblo, porque eso se paga con impuestos. Pero que al final ella dijo, ¿y si esto no funciona? Bueno, se puede pensar en un trabajo psicoanalítico. Entonces, sí como que hay una obertura en donde se está queriendo no irse solamente del lado del organismo. El organismo es lo neurológico. Todo lo vamos a poder localizar en el cuerpo, todo lo vamos a poder localizar en el cerebro, todo lo vamos a poder medicamentar, ¿no? Todos los lobbyings de las medicinas, entonces vamos a poder vender nuestros tests psicológicos. Cuando yo voy a emplear a alguien y quiero saber si lo puedo confiar en él, ¿no? Entonces ahí van todas las... Ay, mejor el Sí, tarot, doctora. Para ese tipo de evaluación, mejor el tarot. Es mucho más efectivo, es mágico y es extraordinario y las cartas son hermosas. En cambio, las pruebas psicométricas son horribles, horribles, son feas, son tontas, son estúpidas, frías, Pero todos distantes. jueguitos, doctora. Ahora unos argentinas que Y, hicieron un jueguito de los sentimientos para los niños y estaban las tres presentadoras y- argentinas presentando. Bonito, el juego era muy bonito, pero que es un juego sobre la sugestión y sobre acondicionar la palabra. ¿En qué sentido? En que no hay una escucha, hay un discurso que entonces seguía cómo poder decir, y no era feo, sí, doctora, pero sí eran psicólogas sí. con pruebas y Sí. De apoyadas hecho, en la de- conducta. de hecho, en la psicología, lo que circula del psicoanálisis es que no cualquiera, es decir, lo acabo de escuchar, que es para valientes, o bien que va a lo profundo, ¿no? Ah, Ujú. sí. Pero lo que sí está ¿Cómo? pero lo que sí está en la superficie, es decir, lo que más circula es que el psicoanálisis, pues, queda desplazado frente a las nuevas psicoterapias, ¿no? Pero de fondo, o Ese sea, está usted en la misma línea, digamos, de Germán. es Y que ese ese es el es fake news, justamente ese es el fake ese news. es exactamente, es un decir, pero Sí, no sí, es sí. pero no es la vivencia. Ajá. Si Sí, eso ¿no? trascendiera, digamos, a lo cotidiano de la vida, los psicoanalistas tiempo a que en la pandemia nos hubiéramos muerto de hambre. Sí. Sí. Porque ¿a dónde acudieron principalmente de manera masiva y urgente todas las propuestas cuando el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos abrió la atención de manera gratuita? Sí, a los psicoanalistas. Sí, Y teníamos llamadas y llamadas y llamadas y llamadas y llamadas y llamadas, ¿sí? ¿Y qué fue, digamos, lo que la gente por lo que la gente se interesó? Porque fuera gratuito principalmente y le importaba una pura y dos con sal, que fuera psicoanálisis, que fuera psicología, que fuera psicoterapia, no me importa, alguien me va a escuchar de lo que yo estoy viviendo. Y sí, entonces vemos que el fenómeno que sostiene al psicoanálisis en el siglo XXI es la necesidad natural del ser humano de ser escuchado por otro. Sí, ¿de qué hablamos? Bueno, justamente Freud escuchó, prestó oreja ¿de qué vamos a hablar? Hablamos, cuando queremos evitar, bueno, que es una de las cosas que se promovió en nuestra época, el que las cosas fueran presentes, el no hablar de nuestras familias, no hablar del amor, sino solucionar un problema. ¿Y de qué hablan las gentes? De todo menos del problema en sí. Pueden pasar muy rápido, pero siempre sale
la familia, siempre sale el amor, siempre sale lo sexual, siempre. Y el único lugar donde nos hemos dedicado a eso es el psicoanálisis. Es Freud, es Freud que le dio un lugar a lo que escuchaba en la clínica y que tiene todo este contenido. No dejamos de hablar de eso. Las neurociencias no lo tocan, ni la biología, ni la psicología, ni la psiquiatría. Freud dice, mamá, papá, y si no es mamá y papá, va a ser, bueno, me maltrataron mal, tengo hay algo que está muy de moda, ¿no? Me subestimo, me sobreestimo. La estima de sí, por ejemplo. ¿Con qué va a estar ligado? En cualquier momento, bueno, es que mi mamá, mi papá, o sea, es un huérfano, pues es que no sé por qué me abandonaron, no sé, ahí va, mamá y papá. En 3 segundos estamos ahí. El único que se interesó en darle una dignidad a eso que decimos, a eso que hablamos, fue Freud. No lo escuchó como jergón, no lo escuchó como, dijo, ¿qué es lo que se está diciendo? Bueno, y Sí, es por eso que les digo que no hay el psicoanálisis del siglo XX y el psicoanálisis del siglo XXI, porque eso se sigue escuchando desde que lo pudo escuchar Freud. Sí. Es decir, está vigente. ¿Quién no quiere tener una escucha para la problemática que puede tener un hombre en relación a sus impotencias? Y bueno, yo no dudo que todos los anuncios que hay en la televisión, en donde le ofrecen, digamos, la pastillita que le va a ayudar a sostener una erección, le va a ayudar a que más o menos la erección dure, en fin, etcétera. Pero cuando el ser humano, en este caso los hombres, se tragan su pastillita para garantizar una erección, ¿qué les sucede emocionalmente? Exacto. De eso de lo que se encarga el psicoanálisis. Exactamente. Entonces, no es única y exclusivamente del hecho de poder resolver la situación crítica de la no erección en los hombres o de la eyaculación pronta o la eyaculación inmediata o la eyaculación en puertas, como se nombre, ¿sí? Pero es creer que con la pastillita toda la situación emocional que vivió el ser humano llamado hombre, ¿sí? Que tiene un pene y un testículo, no uno, no dos testículos. Ya me volé uno. ¿Sí? Ante esa situación de lo emocional, no se resuelve con que se trague la pastillita, porque eso sería conductual. Única y exclusivamente una solución de conducta. O Ya puedo mecánico. Maltratar a tener los una... hombres es creer que es mecánico, ¿no? Ya que se le pare, entonces el hombre, su placer, ya no vamos a hablar de su placer, porque ya tiene No, el pene nada, parado. de nada, digamos. Es esa situación, digamos, difícil de soportar en los seres humanos, ¿sí? Bueno, y en el caso, por ejemplo, de la esterilidad en la mujer, todo lo que las mujeres van y hacen para quitarse esa esterilidad, ¿sí? Y hay ocasiones que simple y sencillamente entran a análisis, hablan de lo que las mantiene estériles, y procrean, de no ser que tuvieran verdaderamente una imposibilidad orgánica. Pero si es así, esa se diagnostica casi de manera inmediata. No, estoy hablando de lo que es la esterilidad psíquica y de lo que es la impotencia psíquica. Entonces, mientras haya seres humanos como hasta ahorita los conocemos, vamos a tener problemas de esterilidad y vamos a tener problemas de impotencia. ¿Sí? Que no cruza por todo el discurso de género y que no cursa por todo digamos, los feminicidios y todo lo que tenemos en el bla, 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 en el bla, 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 ¿sí? Que verdaderamente marean y embrutecen. Pero hay una cosa, por ejemplo,
que está aconteciendo, ¿sí? Los seres humanos demandan en la actualidad muy fuertemente ser escuchados, pero muy Sí, fuerte. sí, Bueno, el así. doctor Egna no ha dicho ni una sola palabra. Es que me quedo pensando en muchas cosas, pero justamente esto que acaba de decir, doctora, lo conecto con lo que decía al inicio la doctora Lozano. Creo que una de las nociones que ha rodeado al psicoanálisis desde su surgimiento con Freud y después con Lacan y ahora con todos los psicoanalistas que estamos presentes, es justamente la noción de ciencia, ¿no? Y con todo este desarrollo de la tecnología, en donde pareciera ser que sí, que ya La no. tecnología no es ciencia. Bueno, pero lo pongo como parte del fake news también, del imaginario, en donde sí muchos nos vamos en la pinta de que justamente el desarrollo y la aparición de la tecnología sería una consecuencia de la ciencia. Y lo que quiero subrayar ahí es que sí hay un montón de personas que nos vamos en la finta y recurre a la tecnología, o en este caso recurre a la producción de fármacos, y paradójicamente, como usted bueno, no, usted no dijo paradójicamente, pero paradójicamente, si bien las personas se van inmediatamente en el recurso de apoyarse del fármaco o de la tecnología para encontrar un bienestar de algo, paradójicamente, justamente se dan cuenta que eso no dura, no resuelve nada, no perdura, y están buscando, lo voy a decir con estos términos, una seriedad para su malestar, para su sufrimiento. Y eso lo encuentran en la escucha del analista. Entonces me quedé pensando en eso, ¿no? Bueno, creo que lo que usted nos comparte definitivamente es que no hay nada que pueda solucionar, ¿sí? Ni siquiera aplazar de alguna manera constante y tranquilizadora, porque ningún fármaco, ¿qué es lo que pasa con la medicación psiquiátrica? Los mismos psiquiatras se desesperan. ¿Por qué? Porque llega un momento en que el fármaco ya no funciona. No funciona. ¿Sí? Y no encuentran, digamos, de qué manera sustituirlo. ¿Me explico? Ujú. De no ser que paralicen a la persona llena de ansiedad y que la dopen y la tengan, digamos, dormida 24 horas durante 20 años, ¿no? Sí, y es cuando recurren al analista también. O sea, y eso no es fake news, o sea, digamos, el fake news es que los psiquiatras, y sobre todo aquí en México, no recurren a nadie más que entre ellos, es su gremio de psiquiatras, o los psicólogos cognitivo-conductuales. Pero ya cuando se presenta un caso que no va para ningún lado, pero así en serio para ningún lado, es el psicoanalista. Ujú. Sí, es que la primera falsa noticia sería tener un saber del sufrimiento del otro. Ujú. Podemos de alguna manera hablar de sufrimiento desde dos puntos de vista, si no es que más. Efectivamente hay eventos desgarradores cuando un pueblo es destrozado porque se pelean entre ellos y se asesinan a los niños, se les abren el estómago, se violan a las mujeres. Esos son eventos de sufrimiento que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Y lo que el psicoanálisis va a atender muy rápidamente es lo que estos eventos salvajes desatan en el sujeto, que ignora exactamente qué es lo que lo va a detener en un sufrimiento o que lo puede matar a partir de una experiencia, que ya no puede salir nunca más de una experiencia, si podemos llamarla traumática. Hay otro tipo de sufrimientos. Hay el sufrimiento total y absolutamente, que es el sufrimiento justamente
el íntimo, que toca al otro, toca al del traumatismo. Porque puedo quedarme en una situación desgarradora de guerra o salir adelante. Y el solo discurso, el solo pensamiento que se va a interesar a el por qué uno se queda en el sufrimiento o no, es el psicoanálisis, porque el psicoanálisis no tiene una definición del sufrimiento. Que me parece que lo falso en el discurso de la ciencia es que ellos identifican un sufrimiento como un padecimiento y van a tener todo un desarrollo científico en donde van a apoyar y a tener razón en sus apoyos, en donde buscan algo que diga exactamente lo que ellos están diciendo sobre el padecimiento. Y que luego hay una respuesta en la gente de querer exactamente tener ese padecimiento y entonces curarse de ese padecimiento. Y es ahí en donde está el fracaso. Es que no hay definición del sufrimiento. ¿De qué sufrimos? Sufrimos, Sí, eso sí, sí, que lo van a meter en el estándar, por ejemplo, en las pruebas psicológicas, ¿no? Por ahí van a pasar, ¿no? Por toda la historia clínica. Sufrimiento A, sufrimiento B, sufrimiento J. Exactamente, es así. Y entonces sus tratamientos. Y entonces sus ¿Cómo? tratamientos. Sí, y es un catálogo, ¿no? En el cual pues, hay que buscar esto que siento, a qué sufrimiento corresponde, ¿no? Y entonces ya ¿Sí? que en una maquinita caiga pues el medicamento, ¿no? Ya podemos Ahí quitar está a los la psiquiatras. no escucha. Porque ¿qué es lo que Sí. hace el psicoanálisis? El psicoanálisis escucha, se interesa, y decir, bueno, esta persona me dice que sufre. No sé de qué sufre. ¿Mm? Dígamelo, lo escucho, ¿qué es lo que usted asocia? Ujú. Entonces, viene efectivamente situaciones que son total y absolutamente únicas para el que está escuchando. Sí. Entonces, En el eso es, otro Bueno, campo, creo que lo más impresionante puede llegar a ser que las personas nos digan, es que sufro muchísimo, ¿sí? sí. Y ella misma no tiene acceso a saber de qué sufre, pero sí puede mostrar en el muchísimo la intensidad de esa intensidad psíquica de la cual hablaba Freud. Y nosotros trabajamos precisamente en la escucha con la intensidad con que un ser humano señala su sufrimiento sin que corra en relación al sufrimiento un saber por parte del analista, ni un saber tampoco por parte de aquel que lo padece. exacto. Uh-huh. Y sin embargo, hay una cura por el solo hecho de que el sujeto se lo diga al otro, pero no a cualquier otro, no a la vecina, no a la hermana, no al sacerdote, no al psiquiatra, porque el psiquiatra inmediatamente le va a mandar un ansiolítico, ¿sí? Es decir, de eso no quiero saber nada, es lo que hace el psiquiatra. De eso Exacto. no quiero saber, Sí. ¿sí? Lo que sí quiero es darle un medicamento. Sí, es por eso que Lacan decía, Sí. se habla para el que quiere recibir el mensaje y el mensaje nos reviene, es rebotado, en el caso del psicoanalista, es rebotado al paciente, pero en realidad viene del paciente. Lo que pasa es que es una escucha muy particular del psicoanalista. Pero Nosotros hay que escuchamos el decir más, mensaje. doctora. Todavía de eso hay que decir más, ¿sí? Claro, Podemos tener entre 10 y 15 años de análisis y jamás haber podido llegar a qué o de qué sufro. Ujú. Sí. La maravilla de todo esto, ¿no? Es cómo en esos años, que son muy pocos, son poquísimos. Lo que pasa es que nos han enseñado a producir, bueno, como bestias, en función de ser bestias de carga que tenemos que producir, y entonces tenemos periodos de producción muy cortos. Y debido, digamos, a ese valor de la producción de los seres humanos, que bueno, no me digan que la explotación no es ahora peor que en la época de la esclavitud, lo que pasa es que ya no nos pegan con con el látigo. no, nos pegan Pero con la moral. Cuando el no, compañero nos dice, pegan ay, con tú siempre llegas tarde.
Que ahí hay un deber ser, ay, ya, como siempre de vacaciones, ¿no? Entonces, nunca más vacaciones, no llegar tarde. Más que nada nos golpean con no pagar lo justo, con no subir los sueldos, con mantener, digamos, a la clase de los pobres, a la clase media, a la clase media alta, media, media, media. Y están los ricos, que son, digamos, los dueños del látigo. Entonces, lo fascinante de esto, y que podemos decírselo al público, es que pueden pasar 10, 15 años, que es muy poco para un análisis, ¿sí? Y nunca saber de qué diantres viene mi sufrimiento, ni tampoco cómo es que no sufro más. Pero lo va a decir. Va a decir que ahora ya no sufro como antes sufría. Pero eso no quiere decir que haya develádosele al analizante de qué sufría. Sí, estamos Eso es lo maravilloso del psicoanálisis. Entonces, no es una cura de pastillitas y no es una cura, digamos, de el coaching. Ajá. No, no es nada de eso. Nada de eso. Pareciera que hay un elemento mágico ahí. Sí, podríamos llevar que el ser humano se cura por su palabra. Pero no de cualquier manera, sino el No, ser humano. es lo que yo estaba tratando de subrayar. El psicoanalista es el que justamente no está escuchando la palabra, sino decripté, ¿cómo se dice? Sí, de un script, de un guión. No, decripté es cuando tenés los jeroglíficos egipcios y los tienes que decodificar. decodificar. El psicoanalista lo que decodifica es el mensaje. Lo que escucha es lo que está diciendo el paciente, que el paciente mismo no escucha. Es una escucha particular el del psicoanalista. Por eso Lacan decía, claro, se habla, se manda como una botella en el mar a ver quién escucha mi mensaje. El psicoanalista escucha el mensaje. ¡Tac! Dice, ahí está, ¡paf! Entonces, se puede puntualizar algo. Y el paciente inclusive está sorprendido de la escucha del psicoanalista. Sí. Pero el psicoanalista lo único que hizo es escuchar el mensaje. Sí, sería descifrar, que era la palabra que más... Sí, que más se ajusta. Antropología, ¿no? A los estudios antropológicos que le encanta. Que usaba Freud, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero justamente eso, Adriana, ahorita que lo dices, es uno, bueno, son de los elementos por excelencia que se han tomado para hacer, para construir desde la medicina o desde la psicología, como crítica, como denuncia, los decires del psicoanálisis, porque justamente eso es lo que toman para señalar que el psicoanálisis, por lo tanto, no es más que una experiencia de sugestión, que es una experiencia que entra en los terrenos de la magia, una experiencia mágica, y por lo tanto se aleja de la cientificidad de la que se ufana ser poseedora tanto la medicina como la psicología. Bueno, pero son estúpidos porque no entienden, Permítame, no entienden pero lo que al es la respecto, sugestión. permítame, doctora, al respecto de lo que está diciendo usted, mi querido Germán, ¿sí? ¿Qué hacen los médicos con los embarazos, con toda la sintomatología de los embarazos que son ficticios? ¿Eso qué es? ¿Magia? ¿Psicoanálisis en vivo y a todo color? ¿Terapia centrada en el paciente? ¿Coaching? ¿Qué es? ¿Cuál es esa No, y sobre posibilidad? todo porque no entienden nada de la sugestión. Un segundito. ¿Cuál es esa posibilidad de crear precisamente en Dora, la primera histérica de Freud, ¿sí? La posibilidad de paralizar una sección del cuerpo que de acuerdo a la biología no es posible. Y sin embargo está paralizado. Pero estos embarazos ficticios, ¿qué son? Sí. Pues que se le metió el diablo, ¿no? Digamos, lo podríamos decir en los pueblos. No, Bueno, ¿y es por decir, qué? en la Bueno, medicina pero cae como eso, sí, eso sería en el mejor de los casos, doctora, que se le haya metido el diablo.
pero lo que comúnmente hacen los doctores es manejarlo como estrés. O sea, ¿qué es lo que tiene estrés? ¿Por qué tiene un estrés? Por no poderse embarazar. Entonces, ¿cómo? Ahorita Sí, lo que venían platicando era, cómo no se preguntan por cuál es el significado de la sensación. Freud ya lo había desarrollado en un trabajo, en el de Más allá del principio de placer, y lo pone muy claro. Si tan solo la medicina, la filosofía o cualquier otra rama diera cuenta del significado de la sensación, no habría que investigar en el psicoanálisis, pero es algo imperativo, es algo que se impone para dar cuenta de eso que se presenta una vez que uno habla, o sea, todo el tiempo, continuamente, continuamente. sí, y Sí, además no hay más pero sugestión que la de la ciencia. ¿Cómo se comienza la sugestión con la ciencia? Está comprobado científicamente, voilà. Ahí ya los tengo yo sugestionados. Una vez que yo digo, y es que para eso hay que leer a Freud. Freud, ¿por qué dejó la hipnosis? Porque dijo, la hipnosis es la condición de la sugestión. Entonces, obturo la palabra de mi paciente. Nunca más. Entonces, no han entendido nada de lo que es la sugestión. El psicoanálisis se calla por alguna razón, pero no quiere decir que no esté en una escucha, efectivamente, en donde hay que escuchar, en donde el mensaje fue dicho por el paciente. Y eso es solamente un psicoanalista. Un psicoanalista además que ha hecho un trabajo analítico. Entonces, la cuestión, digamos, es que independientemente de que fuera todo el quehacer psicoanalítico una sugestión, ¿por qué a partir de la sugestión, sí, puede haber eventos en donde yo puedo provocarme digamos, una taquicardia o un paro cardíaco por sugestión, o puedo definitivamente suspender el cáncer que me está devorando por sugestión? Entonces, es ¿qué se esta cosa de la pretende? sugestión. ¿Qué diantres es la sugestión? Esa es la pregunta que se hace Freud. Los otros la Sí, utilizan. Palabra de la ciencia. Ah, bueno, entonces ya me quedo calladita. Y ahí sí, es donde pero la medicina cae pareciera como que ciencia. pareciera que el efecto de la sugestión, que puede curar de esa manera síntomas muy severos y muy graves, fuera algo sentenciado como en la Edad Media, digamos, la brujería, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, y también nos han llamado a los psicoanalistas brujos. Sí, porque de alguna manera la brujería, lo que usted decía, el tarot, estos Sí. discursos sí se ocupan de una palabra que no quiere ser atendida por nadie más que por el psicoanálisis. En el caso del tarot, en el caso de la magia, sí se alojan todos los brujos, las brujas, las rivalidades, los amores, de una manera, podríamos decir, sugestiva. Hay una sugestión porque se le va a explicar al otro, no escuchándolo, sino cómo estos poderes aparecen y lo que se moviliza en lo psíquico. Hay que leer a Freud para saber, porque efectivamente, si a mí me dicen que estoy embrujada, me va a impactar, me va a impactar. Freud decía, no hay sujeto sin religión y sin sugestión, pero para eso hay que entender de qué va la psique. Y ya Por hace eso, años, pero es claro. que hay años ya que está ocurriendo el que cada vez más, no es que no haya ocurrido antes, pero cada vez más se recurre a la magia, ¿no? El tarot, ir con el brujo, ir con sobre todo el tarot, es todo lo que tiene que ver con los astros, pero mezclado con la psicología, porque la psicología ya no da, es decir, las psicoterapias en general han caído para las personas como un fracaso, ¿no? No es que no haya antes el recurrir a la magia, ¿no? Pero a- hace unos años salió este famoso, bueno, un artículo en el New York Times de que los psicoanalistas y los psiquiatras en Estados Unidos estaban en esa preocupación de que, bueno, la gente recurría cada vez más a rituales mágicos fuera de la ciencia, ¿no?
Ujú. Y ahora se ve acá también en México, ¿no? Pero creo que tiene que ver más con esa Bueno, en el caso de lucha, México ¿no? es casi intrínseco, no es igual que Sí, no sé los exacto, gringos, ¿no? pero para nada. Sí, igual que los Forma parte de españoles, nuestra cultura, lo sí, mágico. sí, nada más que Eh, ahora está, digamos, circula más en por eso decía, no es que antes no existiera, ¿no? Sino que ahora es, eh, ¿cómo decirlo? Más a la luz, vaya. Ujú. mm, Es decir, más sobre todo en las redes sociales es lo que más circula, ¿no? Ujú. Personas que, pues, información, digamos, X, la que sea, sino simplemente porque saben leer las cartas, porque son mediums o porque tienen esa develación o tuvieron la develación mágica en sus vidas, pues ahora se dedican a la magia y ayudar a las personas, ¿no? Ujú. Creo que Pero para sí, el próximo programa, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo porque el mes de, este, de septiembre va a ser como antiguamente eran los programas, de lunes a jueves, ¿sí? Entonces vamos a sostener de lunes a jueves los psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Vamos a sostener nuevamente para este mes de septiembre qué es el psicoanálisis, ¿sí? Que sería, digamos, muy interesante para el próximo programa, si es que estamos de acuerdo y entusiasmados. ¿Cuál es la magia que cura? mm, ¿Por qué? Porque no podemos negar que por más ciencia que le metamos al psicoanálisis, hay momentos en que se dan los milagros o hay momentos en que se dan el cumplimiento de la magia. Es decir, el psicoanalista no es reticente a poder, digamos, capturar aquello que es inexplicable, pero que sucede. Y que no lo puede tampoco reducir a lo que el psicoanálisis ha dicho teóricamente y ha demostrado teóricamente, sino que efectivamente aparece el milagro o aparece una otra forma de nombrar el evento, ¿sí? Es un evento mágico. Ujú. Entonces, sería muy importante hablar de la magia seriamente, Sí. con seriedad, porque el psicoanalista se encuentra con ella paso a paso, ujú. paso a paso, ¿sí? Cuando pero vemos a una persona verdaderamente alterada y trastornada por el sueño que tuvo durante la noche, ¿sí? Y que puede, en el solo hecho de decir las primeras frases al respecto de ese sueño y ¡pua! Todo el peso desaparece, porque ni siquiera es necesario, en algunos casos, que narre todo el sueño, sino que en Sí, las primeras palabras al respecto del sueño, ¡paf! ¿Sí? claro. Ese malestar terrible, esa pesadumbre, esa inquietud, ese no poder, digamos, ser ella, la persona, ¿sí? Sea hombre o mujer, o quimera. Bueno, es que es más corto que todas las letras que Sí, tenemos que pronunciar ahora, ¿no? Sí, es mejor decir y quimera, ¿no? La quimera. Entonces, creo que sería muy importante empezar a darle su lugar a eso imposible de ajustar a ninguna ciencia, a ninguna teoría, pero que sigue sucediendo y que sucede. Ujú. Entonces, a ver, Oscar, usted opinaba que pues ojalá le dijeran que se le metió el diablo, por lo menos, Sí, tiene usted doctora. toda la por lo menos se le metió el diablo, es algo que dentro de la cultura nuestra de México sería un alivio y sería un camino a que el ser humano se explique lo que le pasa. Eso tiene toda la razón. Sí, doctora. ¿Y ujú. qué pasó con la doctora Lozano? Se sí, yo nos lo que estaba pensando es que no quiero acaparar la palabra, Ah, pero yo ya estoy pensando como psicoanalista, quiero decir, claro, porque
La magia Ujú. nos permite sentirnos divididos, que para el psicoanálisis no es cualquier cosa estar incidido, divididos y vivir con esa división que palpita al lado nuestro. Entonces, me parece que son maneras humanas únicas que hablan de una cosa extraña y que se resiente inclusive en el cuerpo. Por eso me puede impactar, se me puede acelerar el corazón, por eso puede haber una manifestación somática en el cuerpo. Algo que no soy yo, pero con lo que vivo. La magia habla mucho de eso y permite esta palabra, libera esta palabra. La ciencia, sobre todo, no quiere saber nada de eso. Entonces, todas estas experiencias de división que uno experimenta solo, hay metal o los sueños es algo muy aparatoso, pero simplemente algo que me asusta y estoy sola. Esta división extraña, la magia me permite hablar de eso. Es un discurso en donde yo puedo decir, sí, yo siento que se me está mirando, en donde, por ejemplo, todos mis aspectos paranoicos, ¿no? Que me han formado, que me han hecho que soy yo, puedo decir, yo siento que sí, que me están haciendo mala sangre y que puedo hablar de eso a través de la magia. Un mal de ojo, libera la palabra y me puedo expresar a través de ella en todo esto extraño que puede estar contenido en mí mismo y que solamente lo puedo experimentar y lo puedo decir de manera con el lenguaje mágico, no sé cómo decirlo de otra manera. Bueno, y que nos lleva a hacer creaciones, ¿no? También fantásticas de esas sensaciones, ¿no? Bueno, mi casa está llena de fantasmas. Y es que me llevó a pensar en los monstruos al diván, ¿no? Es decir, en el encuentro con lo monstruoso, que es finalmente creación de uno mismo, ¿no? Entonces, a mí me parece bellísimo cómo a partir de esa experiencia inacible para uno mismo, tiene que surgir una creación. Bueno, puede surgir una Pero me creación. parece, Misael, que si decimos creación de mí mismo, obtura lo extraño, la Ok, extrañeza. Si inmediatamente entonces ya es verdad. obturé, Sí. ya viene de mí, es lo psíquico. No. Hay algo que es, que no tiene palabra, de verdad, no tiene palabra. No es que la magia aparezca, es que la magia es de alguna manera, si nosotros aceptamos que hay cosas que no podemos nombrar, de lo psíquico. No es que se nos vaya a aparecer ahorita que nos atraviese Zeus. No, lo experimentamos. Es algo que no tiene. Es más, el goce, Sí. cuando Lacan trata de hablar del goce, claro que Lacan no se va a aproximar de la magia, pero va a dejar libre a esta extrañeza de lo que es el goce. Cuando Freud va a hablar de la extraña, ayúdenme, ¿cómo lo dicen? No, de lo extraño, sí, de luminoso. Luminoso. Y que dice la extraña extrañitud, o ¿cuál es la frase de Freud? No me voy a Luminoso. acordar. Sí, luminoso es Lo familiar. palabra sabia, pero la experiencia en donde yo me veo, sí, es luminoso, pero Sí. lo que quiero decir es, no la palabra luminosa, Lo sino familiar, ¿no? la experiencia de no me reconozco. Sí. Es que estamos divididos, hay algo que nos habita que no tiene palabra. Y que el lenguaje de la magia, el lenguaje de los ángeles, el lenguaje, todo esto que ha desarrollado el ser humano, lo dice mejor que cualquier discurso científico. Por eso ahí yo me siento escuchado, ahí yo me siento, sí, me identifico, me sugestiono también. Sabemos que cuando esto lo capta lo mercadotecnio, desde ahí nos van a vender, desde ahí nos van a agarrar de las narices para que caigamos como borregos diciéndonos por su gestión, soy la primera que digo, yo quiero adherir
a que el sufrimiento puede dejar de ser sufrimiento. Soy sugestionable. Es lo mágico, es lo extraño en nosotros. Entonces, me parecía que la invitación de la doctora, dígame doctora si me equivoco, es efectivamente que nosotros hagamos un esfuerzo de decir cómo uno experimenta ciertas rarezas. Y si nos acercamos a lo gozoso, de verdad que empezamos en lo vertiginoso. Hay algo que solamente si lo quiero expresar, casi voy a tener que recurrir a un universo mágico para hablar de eso. Y que sobre todo, digamos, Freud tenía muchísimo temor de especular en la creación de su teoría y de sus explicaciones. Sin embargo, tuvo que caer, lo mismo que Lacan, tuvieron que caer los dos en que no alcanza el lenguaje para decirlo todo. Entonces, se puede decir todo siempre y cuando no sea por medio del lenguaje. Y me estoy refiriendo a la sensación, a la vivencia, a la experiencia. Sin embargo, esa sensación y esa experiencia de lo siniestro, de lo unheimlich, lo llamaba Freud, ¿sí? Tiene que ver con que no hay manera de que pase por el lenguaje, porque no hay palabra que lo cubra, que lo represente. Entonces, es muy importante en nuestro caso, digamos, entre los psicoanalistas de orientación lacaniana, ¿sí? Es muy importante ver que el psicoanálisis freudiano, ¿sí? No puede ajustarse a las ideas de Lacan respecto del lenguaje, respecto de la topología, respecto de todo lo que él organizó hasta llegar, digamos, a sus días finales, en donde encontramos a un Lacan que sabe definitivamente que todo eso que él produjo no es el psicoanálisis. El psicoanálisis es la vivencia, nada más. No se me congelen. No, pero No, doctora, aquí estamos. no hay que hablar después de que se escucha algo trascendente, porque entonces llenamos de palabrejas. ¿Qué vamos a decir después de eso? Podemos decir que son el último esfuerzo de Lacan es justamente las experiencias de goce. Lacan no se quedó en el lenguaje. Lacan mismo va a decir, no es lenguaje, y va también a contradecir una serie de cosas que él mismo dijo. Lacan Yo es lo muy decía, así. yo lo digo, mi querida doctora, porque hay muchísimos lacanianos en México que solamente se quedan en esa primera enseñanza de Lacan del lenguaje. Exacto. Y ahí se quedan. Sí. Ahí se quedan. No, y una de las cosas, uno de los fenómenos que por lo menos yo percibo acá en México, y que en parte lo comentaba el martes pasado, es que ahora hay una tendencia, justamente por muchos de los lacanianos, de enseñarnos, transmitirnos a Freud a través de leerlo desde Lacan. Es decir, eso está eh, atravesado en muchas de las instituciones psicoanalíticas, de que pues nos llevan o nos quieren llevar, o sobre todo a los jóvenes, ¿no? A los que se van iniciando, a aquellos que dicen yo quiero formarme como analista. La mayoría de las instituciones psicoanalíticas hacen esta desviación de leer a Freud a través de los conceptos, las formulaciones, la jerga, creo que está mejor decirlo así, la jerga lacaniana. Y entonces es un Freud que, pues, así lo diría, ya ni siquiera es Freud, ¿no? Entonces, si algo a mí me ha dado la formación en Ciel es que es Freud, digo, voy a tomar esa expresión que sé que es de usted, doctora, de Freud por Freud, es decir, directamente de él y lo que cuesta eso.
Es decir, lo que cuesta captar la experiencia, la vivencia de Freud no es cualquier cosa. En ese sentido, también me hacían pensar ahorita escuchándolos a todos, cómo todos los recursos de la ciencia, de las psicoterapias, de todas las disciplinas que intentan hacer algo con la subjetividad humana, más bien iba yo escuchando, me hizo pensar cómo había ahí una impotencia, porque justamente de la vivencia que es de cada uno, pues de esa no se puede decir absolutamente nada y hay que dar un paso al vacío, ¿no? Y de eso sí se hace cargo el psicoanálisis. Es decir, no pretende garantías, no apuesta pues a nada más que al paso de la vivencia y ver qué puede escuchar de eso. En ese sentido, tampoco es cualquier cosa escuchar como analista. Bueno, No, no es cualquier cosa. Inclusive cuando la demanda puede venir por una expresión de sálveme, haga algo por mí, me estoy muriendo. Y que ciertamente eso dicho a un médico, pues el médico también se encuentra con una incógnita porque está supeditado a que solamente podría hacer algo siempre y cuando mete su protocolo de buscar los síntomas que le den el diagnóstico. Pero lo que está jugado ahí es esa experiencia del límite en el ser humano y que puede llegar una demanda a nuestro consultorio con estas características. Sálveme, haga algo por mí, me estoy muriendo. O cuando los analizantes nos llegan también en un estado de deshacimiento emocional y dicen, no puedo más. Y ese no puedo más, ¿sí? Tiene que recoger eso, acoger y recoger el analista y hacer que ese no se convierta, continuaré. ¿Pero en qué? En no poder más, no en quitar el no puedo más, que eso sería, digamos, las modificaciones de conducta. Entonces, hay situaciones muy paradojales en la clínica analítica cuando precisamente lo que no se perturba, sino lo que se va a utilizar para levantar a ese sujeto es verdad, ¿sí? Usted no puede más. Pero con su no puede más es con lo que usted va a continuar, no pudiendo más, porque no modificamos conductas. Y eso es hermoso, eso es algo que solamente le pertenece a la clínica psicoanalítica. Bueno, es lo que hablamos del mensaje. ¿A quién se dirige lo que se dice? Pero el psicoanalista, paf, escucha, paf. Doctora Heiser, colegas, quiero compartir mensajes que me acaba de mandar nuestra colega Mayra González de parte de nuestro público Radio Escucha. Nos dicen lo siguiente: Lee Orozco dice, bravo, bravo, un gusto escuchar a las doctoras en vivo. Saludos a todas y todos. Sí, somos verdaderamente geniales. Vivos, como dice nuestra radio escucha, en vivo, sí, estamos Sí. vivas. Así es. También, No, muchísimas gracias por eso, muchísimas gracias por su escucha, muchísimas gracias porque nos anima precisamente a continuar con esta labor que se quedó después de todo el quehacer de la pandemia, se quedó únicamente con un programa en vivo y los demás grabados. Pero en el mes de septiembre reanudamos de lunes a jueves todos los programas en vivo. también nos escribe Giovanni Acuña y nos dice, saludos doctores, un saludo con un abrazo a la doctora Heiser. Sí, qué lindo, muchas gracias. Lo recibo con mucho gusto, pero de veras con mucho gusto. También nos escribe Yesenia García Salgado y dice, buenas tardes doctores, qué felicidad escucharlos y más
saber que se reanudarán los programas en vivo toda la semana. Un abrazo con mucha gratitud para ustedes. Y el último mensaje hasta este momento llega por parte de Rosa Hernández y nos dice, pienso que hablar de la magia desde lo psíquico particular es justo tocar un no tiempo sublime desde lo subjetivo de nuestra vida. He ahí donde puede devenir algo diferente sin garantía. Gracias, saludos cálidos a todos. Hombre, hasta que volvió a oírse la voz de nuestra querida colega, porque ella estuvo en la formación, ¿sí? Y después vicisitudes de la vida amorosa la llevaron por otros caminos. Bueno, es a veces el destino de las mujeres, ¿sí? Se dedican al amor. En esta época cada vez menos, pero todavía. No, pues qué bueno escucharla, Rosa. Y fue ese el último mensaje hasta ahorita, doctora. Ah, ok, muy bien. Bueno, pues vayamos cerrando, ¿sí? Creo que tenemos verdaderamente un brete en nuestras manos. El psicoanálisis, ¿sí? Y los falsos decires al respecto de qué es el psicoanálisis. Ujú. Entonces vayamos cerrando. Sí, y pensaba, doctora, al respecto justo de ello, cómo es por el decir de los psicoanalistas mismos, creo que una de las principales fuentes al respecto de estos decires de qué es el psicoanálisis. Y digo de las principales fuentes en cuanto a tantas interpretaciones que se han hecho, que se han dicho al respecto del psicoanálisis. Es decir, porque hace rato yo hablaba también de lo que se dice desde el campo médico o desde la psicología, pero quiero ahorita insistir en cómo es incluso más o a veces más delicado, eso sí quiero señalar, el decir, los decires de qué es el psicoanálisis por parte de psicoanalistas, obedeciendo pues muchas veces a interpretaciones o beneficios, qué sé yo, que de los mismos psicoanalistas hacen del psicoanálisis una visión muy particular que radicalmente se aleja de la postura de la creación freudiana, de lo que es la creación freudiana. Toman una distancia muy lejana a ello y en ese sentido se alejan del espíritu freudiano. Y lo pienso también porque hace un momento, cuando yo también me quedo callado, doctora, que usted nos lleva al punto de la vivencia, pues digo, al mismo tiempo de todo el desarrollo teórico con el que Freud se compromete de por vida, es un hombre que siempre tuvo la humildad de sostener que el psicoanálisis era justamente eso, la vivencia. Y él era el primero que frente a la vivencia se quedaba callado. Claro, claro. Y creo que por ahí podemos hacer el cierre para poder volver a abrirlo, ¿sí? Hay que cerrar para volver a abrir. Es decir, creo que este día hemos señalado cosas que a mí me parecen muy vitales, muy importantes para el público que nos escucha, ¿sí? Pero a mí me gustaría que el programa levantara garra, que el programa sea verdaderamente subversivo, no tan tranquilizador, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque definitivamente la situación de la convulsión actual del mundo requiere que los psicoanalistas no seamos convencionales, que los psicoanalistas hagamos también la militancia que nos corresponde hacer. Nadie hay que pueda sostener el psicoanálisis si no son los psicoanalistas. Y si los psicoanalistas se han encerrado cómodamente en sus consultorios con sus bellos sillones, ¿sí? Definitivamente estamos procurando que el psicoanálisis decaiga,
¿En qué? En su espíritu de guerra. ¿Y en qué más? En su espíritu de revolución. ¿Y qué más? En el espíritu propiamente, el verdadero espíritu del psicoanálisis es la subversión, es subversivo, subvierte la creencia, subvierte la fe, subvierte la seguridad. Y la paradoja es que de todo eso, cuando aparece en un sufrimiento en el ser humano, también nos hacemos cargo precisamente de eso. ¿Y de qué manera? Subvirtiéndolo. ¿Y con qué? Con lo que decía la doctora Lozano, muy bien dicho, ¿sí? Nos hacemos cargo de lo no dicho. De eso nos hacemos cargo. De lo que no pasa por la palabra. De lo que es imposible de decir. Y sin embargo, de eso nos hacemos cargo. Y el analizante lo vive, lo percibe. Porque después de que eso se ha llevado a cabo, ¿cuál es la respuesta inmediata del analizante? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos la próxima. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.